Hola, estamos en el día 12 de la serie Camino Limpio. Partiré desde San Juan de Ortega a Burgos, la capital del medievo español, con su magnífica catedral. Hoy la etapa es larga, pero sin ninguna complicación. 26 kilómetros con la subida al alto de la Cruz de Madera. Seguiré recogiendo la basura que encuentre por el camino, pero caminaré rápido para disfrutar de esta ciudad. Acompáñame. En esta ocasión quiero hablar de la compasión como lo había prometido anteriormente. La compasión por los seres vivos, humanos y no humanos. Amor y compasión son necesidades, no son artículos de lujo. Sin ello, la humanidad no puede sobrevivir. Esto lo dijo Dalai Lama. Pero yo añadiría que sin amor y compasión no sobrevivirá ninguna especie, desde las ballenas hasta el plancton. La compasión tiene la capacidad de ver con claridad la naturaleza del sufrimiento. Con compasión te mantienes fuerte y también puedes percibir que tú mismo estás muy cerca del sufrimiento. Pero eso no es suficiente, y con compasión creemos que podemos transformar el sufrimiento. Y si nos proponemos, podemos participar en actividades que transforman el sufrimiento. Claro está, sin aferrarnos al desenlace final que pueda haber. La compasión es una cualidad humana que todos los seres vivos tienen. Para tener y sentir compasión hay que proponerse tenerla y cuidarla y mimarla. Hay que conservarla y defenderla de sus enemigos, que son la lástima, la indignación moral y el miedo. Y hoy en día, con la cantidad de miedos que se están propagando a través del terror, nos paralizamos, y con esto también se paraliza la compasión. Esto es un sentimiento global que no está dejando que la compasión en el mundo se propague y se vuelva la norma entre los humanos. Ya se sabe en neurociencia que la compasión tiene unas cualidades extraordinarias y que gracias a las últimas tecnologías para medir la actividad en el cerebro, cuando una persona siente empatía, esa actividad se refleja en el cerebro de la misma forma que la persona que está sufriendo. Sin embargo, para diluir este sufrimiento es necesario traer la compasión, donde toda la empatía estresante, el miedo y el dolor quedan impregnados con la bondad amorosa que tiene la compasión. Las personas que practican y que trabajan con la compasión, como enfermeras, médicos, psiquiatras, veterinarios, bomberos, etcétera, etcétera, pueden sentir el sufrimiento de los demás mucho más que el resto de la gente, pero también se regresan a su estado anterior mucho antes. Si no, sería imposible hacer estos trabajos. Para que estas personas puedan ayudar a los que sufren, tienen que sentir empatía y compasión, teniendo en cuenta que el que sufre puede ser cualquier ser vivo, humano o no humano. La compasión la definiría como una experiencia emocional donde primeramente aceptamos el sufrimiento de otro ser vivo, sin juicios.
Este es un concepto espiritual. Tienes que recibir el sufrimiento sin ningún juicio y sin ninguna atadura a los resultados de lo que ocurra, de lo que estuvo bien o de lo que estuvo mal. Esto es lo que hace que la compasión dé tanto poder y las ondas gamma de tu cerebro pasan rellenando todo sin que tengas ninguna retención por lo bueno o lo malo que estamos viendo, sin dejar de enfocarse en la posible mejora de ese suceso. O sea, no te inclinas de un lado o de otro, esencialmente te quedas neutro. Para mí, Camino Limpio es un ejercicio de compasión para con los animales y las plantas afectados por la contaminación. Y no es una forma de criticar o juzgar a las personas que en este caso tiraron la basura. Hola, ya llegué a mi destino, Burgos, una ciudad con edificios medievales y su joya, la Catedral de Santa María, de estilo gótico francés. En el interior podemos ver la tumba del Cid Campeador, legendario héroe español. La recogida de basura fue escasa el día de hoy. Ahora voy a preparar para la visita a la ciudad y tomar un descanso. Hasta pronto.